La necesidad de alquilar, bueno, cada vez más difícil de concretar. Estamos con Federico González Rouco, que es economista, también autor de La vivienda, el relato, ¿no? Así es. Muchas gracias, Federico, por estar aquí. Vamos por la invitación. Bueno, hay información un poco inquietante sobre, por ejemplo, a qué porcentaje asciende lo que una familia tiene que dedicar al alquiler en la Ciudad de Buenos Aires, que es entre el 35 y el 50%, y es un pico histórico. Esto es así. Sí, generalmente, si bien no hay información oficial, ni siquiera hay posibilidad de conocer esta información más allá de alguna encuesta o algún muestreo muy puntual. Lo que una familia gasta en vivienda generalmente están entre el 30, el 40, puede ser que en algunos momentos con caída de salario real esto aumente más, pero esto es más o menos estable a lo largo del tiempo, o sea, más allá de algún cambio coyuntural. Por eso también cuando uno habla de un crédito hipotecario se habla de que es un 25 o 30% de la cuota. Bien. Es decir, siempre más o menos va por ahí la relación entre el gasto directo de vivienda y el salario. Más allá de eso hay que agregarle después los costos que no son directos, pero van también de la mano, como servicios públicos, por ejemplo. Sí. Luz, gas, etcétera. Sí, sí. Pero vos no dirías entonces que hay un agravamiento de esa situación, que una familia necesita invertir más plata para poder pagar el mismo alquiler que hace unos años le representaba un porcentaje menor de su ingreso total. Ahí el problema está en que cuando uno ve los datos, por ejemplo, lo que es la información sobre el valor de los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires, en el último año crecieron alrededor del 40%, con una inflación del 48%, Claro. Por lo cual vendrían creciendo por debajo de eso. Ahora, los salarios crecieron todavía menos. Claro. Ahora, cuando uno se va a los últimos 20 años, por ejemplo, el valor de los alquileres cayó sistemáticamente por debajo siempre hablando de la Ciudad de Buenos Aires, cayó por debajo de la inflación. Es decir, desde hace 20 años cayó sistemáticamente por debajo de la inflación. Creció más o menos un 40% menos. Sí. Ahora bien, esto yo se lo puedo decir a cualquier persona y esto no es algo que se percibe. Nadie cree que esto es cierto, nadie cree que el valor de los alquileres hoy es un 40% más bajo. Y ahí empiezan a jugar otros factores como las barreras de entrada que hay a acceder a una vivienda. Por ejemplo, todos los costos asociados al momento en que uno ingresa al alquiler. Uno paga más allá del mes de alquiler, paga comisión, depósito, la llave en mano y otros costos que pueden llegar a ser más o menos 4 veces el valor del alquiler. ¿Y eso antes era distinto? No, eso fue siempre igual. Eso siempre más o menos fue igual. Pero como ya la entrada es tan difícil, uno ya percibe que el valor del alquiler es siempre muy alto. Pero uno cuando después ve los datos no pasa eso. Ahora bien, ¿por qué es esto así? Generalmente es porque en la Ciudad de Buenos Aires la construcción se vino construyendo mucho, eso es aumentar la oferta. Y hoy por hoy hay un nivel de construcción en la Ciudad de Buenos Aires que no falta oferta de vivienda. Generalmente no están aumentando los precios de los alquileres por falta de oferta. Es decir, no se están aprovechando de esa situación porque hay viviendas. De hecho, hoy en realidad el mercado de alquiler es un mercado bastante atomizado, donde uno fácilmente puede conseguir a alguien que está alquilando. Es decir, no hay un problema de que el mercado no está funcionando. Lo que puede haber, una vez que el mercado ya está funcionando, lo que sí puede haber es esto que te decía recién, de los problemas de entrada. También es lógico que en una ciudad como Buenos Aires, que es una de las principales ciudades del mundo, te diría, a nivel de concentración urbana, las ciudades del tipo Buenos Aires suelen estar muy con tasas de alquiler, tasas de cantidad de inquilinos mucho más altas, con precios de alquiler más altos. Buenos Aires es el principal centro del país y muchísima gente viene acá. Y Buenos Aires, más allá de que quien nació en Buenos Aires puede pensar, bueno, uno acá vive y nace, nace, vive y muere acá, para muchas personas es una ciudad de rotación. Vengo por un par de años como uno podría pensar en cualquiera de las principales ciudades del resto del mundo. Sí, estudiantes que vienen a estudiar, gente que se muda por cuestiones de trabajo. Por trabajo, por ejemplo. Turistas que llegan a la ciudad por un tiempo. Exacto, entonces también eso hace... Ahora, Federico, la percepción de que está muy difícil alquilar tiene que ver con este primer dato que diste de que los salarios crecieron por debajo de los alquileres, que crecieron por debajo de la inflación. Es decir, esa escala hace que la percepción sea, hoy me cuesta todavía más alquilar. Sí, yo creo que puntualmente en este momento es eso más que nada. No es tanto un tema de si los alquileres están caros o no, sino de que... El poder adquisitivo del salario ha caído. Y eso se ve en cualquier compra que uno quiera hacer, ya sea vivienda, educación, transporte, lo que sea.
pero no es un problema puntualmente del sistema de alquileres o del acceso a la vivienda o lo que sea. Si pasamos a la idea de, bueno, quiero conseguir un crédito hipotecario para comprar mi primera vivienda, un departamento de 2 ambientes, imaginemos, ¿no? Un dormitorio, dormitorio y un living, cocina, baño. ¿Cuánto hay en los créditos privados, de los bancos privados? ¿Qué sueldo debería tener ese grupo familiar que está solicitando el crédito? Ahí va a depender directamente, y esto es muy importante, del lugar en el que uno esté queriendo sacar eso. En general siempre pensamos en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene el valor del metro cuadrado muchísimo más alto. Sí, sí. En la Ciudad de Buenos Aires, supongamos que son 40, 50 metros. Sí. El sueldo que uno va a requerir es más o menos de 120.000, 150.000 pesos. Por grupo familiar. Por grupo familiar, exacto. Difícil de difícil, totalmente, sí, difícil. Hoy el crédito hipotecario, la demanda está muy retraída. Se están dando alrededor de, en todo el país, más o menos 3.000 créditos por mes. ¿Esto es en el sistema privado o en el sistema público y privado? En total. Hoy se están dando 3.000 créditos por mes. ¿Cuándo fue la época en que se dieron más créditos? El fuerte fue entre septiembre de 2017 y abril de 2018, que se dieron en promedio 10.000 créditos por mes. Y eso fue un récord histórico. ¿Histórico en cuántos años? Teniendo en cuenta una serie histórica de cuántos años. De la historia. O sea, de la historia el momento anterior había sido los 90s. O sea, los últimos años de los 90s, que era un tipo de cambio real muy atrasado, con un sueldo en dólares. La convertibilidad. Claro, el final de la convertibilidad, que era para el que tenía un trabajo en blanco, asalariado y demás. El salario en dólares era muy alto por el atraso del tipo de cambio. Las tasas de interés de los créditos hipotecarios en esa época eran del 12%, algo así, Era distinto, ¿no? Era un sistema distinto, pero eran créditos a cuota fija. Claro. Con lo cual hacía que la cuota inicial fuera muy alta, pero con el tiempo se fuera licuando. Claro. Y eso si bien parece atractivo al principio, lo malo de eso, es que el sistema financiero tiene muy poco incentivo a dar crédito. Claro. Porque tengo muy poca demanda. Solamente la población con mayores ingresos puede acceder. De hecho, antes de que se creara la UBA, en marzo de 2016, solamente el 10% más rico podía acceder a un crédito hipotecario. Claro. ¿Y ahora? Ahora cambió eso un poco. Pero en este momento que te decía recién, en 2017, el 50, la mitad de la población podía acceder a un crédito hipotecario. Bien. ¿Y esos créditos que se otorgaron en récord en 2017, en qué porcentaje cayeron en los sectores de menores recursos o recursos medios? Ahí el piso que uno tiene en cuanto a ingresos es que para acceder a un crédito hipotecario es a través del sistema bancario. Sí. Y el sistema bancario de por sí exige un mínimo de ingresos formales. Claro. En ese punto estuvo muy buena la idea que se hizo desde la Secretaría de Vivienda del Procrear Ahorro Joven, que incluía a personas con ingresos informales, que es como un primer paso realmente innovador de incluir a personas por fuera del sistema formal. Claro, no bancarizadas. No bancarizados, y era una manera se les exigía un año de ahorro, y una vez que completara ese año de ahorro, que está completándose ahora, ya estamos empezando a ver las primeras escrituras de este programa, según lo que cada beneficiario hubiera ahorrado, algún banco le daba eso. O sea, si había ahorrado 100.000 UVAs, le daba 300.000 UVAs en crédito. Que eso ya es un montón, porque es incluir a personas en el sistema financiero. Claro, interesante. Y esto es especialmente importante porque hoy tenemos uno de cada 4 hogares en todo el país con algún tipo de déficit habitacional. A ver, ¿qué quiere decir eso? ¿Que no tiene ¿qué es un déficit habitacional? Déficit habitacional puede ser comprende tanto la familia o el hogar que no tiene una casa, es decir, si uno está viendo, 4 familias o 4 núcleos familiares viviendo en una misma vivienda. O sea, es decir, tienen un techo, pero están hacinados o tienen diversos problemas. O, por ejemplo, alguna familia que vive en una casilla y que no tiene o título de propiedad o acceso a servicios, o que el piso es de tierra, o que no tiene un núcleo húmedo, es decir, no tiene un baño. Diversos problemas que hacen que la calidad de la vivienda sea muy precaria. En cualquiera de estas dos cosas que dije, más o menos hoy hay 3,5 millones de hogares. La Argentina tiene alrededor de 13,5. Es decir, 1 de cada 4 hogares tiene algún tipo de problema habitacional. Este número no se mueve desde hace 40 años casi. Ni siquiera con los UBA tampoco, aunque abrió la posibilidad de en este procrear, de aceptar una informalidad mayor. No, es que esto está arrancando recién ahora. El impacto lo vamos a ver dentro de un tiempo de eso. Bien. Pero no alcanza esos hogares. Difícil. No, el Procrear Ahorro Joven justo sí puede acceder a parte de estos, a la parte de mayores ingresos. Claro.
pero desde el censo del 81 que vemos este tipo de números. 3 millones de personas en esas En realidad, condiciones. sí, la cantidad de hogares fue aumentando, Sí. pero entre el 20 y el 30% y no se mueve de ahí. Claro, Es decir, el problema ya habitacional en la Argentina es estructural. claro. Y con los UBA, desde 2016 hasta acá, se dieron 170.000 créditos hipotecarios. Esto es más que lo que se dio en los últimos 10 años, para que nos demos una idea. Tu libro Vivienda, el relato, se basa mucho en la gestión anterior de la presidenta Cristina Fernández Kirchner y Néstor Kirchner. Sí. ¿Cómo funcionó el tema del crédito y sobre todo los sectores medios y socioeconómicamente bajos? En el libro lo que trato de explicar un poco es la historia de las políticas de vivienda en Argentina y tomo como caso ejemplar el Procrear anterior, que fue entre 2012 y 2015. Inicialmente se hablaba de 400.000 créditos hipotecarios a través del banco hipotecario. Y el problema que tuvo el Procrear y por qué no llegó a solucionar este problema, porque dentro de 3,5 millones de personas, 400.000 créditos sería un 10%, Sí. que la verdad es un número importantísimo. Sí. El problema que hubo fue, primero, que no se llegó a ejecutar entero. Se otorgaron alrededor de 170.000 créditos, en el mejor de los casos, de los cuales muchos eran para construcción, y muchas de las construcciones tuvieron en el medio la devaluación de 2014. Claro. Con lo cual, el poder de compra del crédito para construcción Claro. quedó casi por la mitad. Yo para el libro entrevisté a muchos de los beneficiarios del programa y muchos habían tenido que salir a reendeudarse o en el sistema financiero formal, en el mejor de los casos. O sea, quedaron frenadas las construcciones que habían encarado, claro. Sí, y por eso tuvieron que salir o a volver a pedir un nuevo crédito, Sí, lo sí, cual sí. genera un estrés financiero en la familia Claro. que tiene efectos de largo plazo. Claro. Pero por otro lado también esas personas iban a pedir un crédito o a familiares o en el peor de los casos al sistema informal de crédito, Sí, sí. que es tasas mucho más altas. Generalmente tiene algunos activos más de violencia. Si uno no paga, hay problemas mucho más Claro, más está profundos. menos controlados. Sí, sí. Y por otro lado eran estos 170.000 créditos, más alrededor inicialmente se hablaba de 32.000 viviendas sociales, que se iban a construir y después, es decir, el Estado ya las construía y las vendía ya construidas. De estas 32.000, que era lo que se anunció al principio, se terminó hablando de 23.000, de las cuales a 2015 se habían entregado cerca de 300. 300 nada más. Nada. Y el resto se están entregando recién ahora. ¿Y eso se debió a corrupción? ¿Se debió a falta de fondos para avanzar en la construcción? ¿A qué se debió este tema? Hay muchas denuncias al respecto y eso es gran parte de lo que es la historia de Argentina en términos de política de vivienda alrededor del Estado constructor, que esto es algo que ya quedó demostrado en Argentina, no funciona el Estado constructor. De hecho, en ningún lugar del mundo funciona hoy un Estado que construya y dé viviendas, principalmente porque no es sostenible. Ningún Estado tiene la capacidad de construir tantas viviendas como hace falta y estar entregándolas una a una. ¿Y cómo es en otros países? ¿Chile qué política de vivienda tiene en términos de política pública? Chile arrancó por en ejemplo? 1967 con algo que se llama la UF, que es la Unidad de Fomento, que es lo que Argentina copió como la UBA. O sea, Chile tiene la misma idea de política de vivienda que, o sea, mejor dicho, Argentina tiene la misma idea de política de vivienda que Chile, Sí. solo que Chile la tiene hace 50 años. En paralelo, Chile obviamente no hizo solamente esto, sino es un mercado de capitales muchísimo más profundo que permite que hoy el crédito hipotecario en Chile sea del 25% del PBI, acá es del 1,5% del PBI. O sea, es casi 15 veces más grande que acá. Pero además de esto, tener un crédito hipotecario que agarra al 25% del PBI hace que sea mucho más, que pueda penetrar mucho más profundo en los niveles socioeconómicos. Claro, claro. Con lo cual es mucho Tiene más fácil más acceder. cobertura, Claro, es mucho más fácil acceder a un crédito hipotecario. Claro. Ni hablar que eso viene aparejado con 50 años de estabilidad económica, 30 años de estabilidad económica, y que esta estabilidad económica permite también que hoy todo esté valuado en UEFs. Es como si hoy las viviendas se vendieran en uvas. Claro, en lugar, claro. Sí, Entonces está todo más o menos en la misma moneda. Obviamente para las transacciones diarias usan el peso chileno, pero la UF es o sea, si uno quiere averiguar, bueno, ¿cuánto cuesta este departamento? Cuesta tantas UFs. Claro. Acá Es una tenemos unidad de medida distinta y Claro. estandarizada y aceptada por el mercado. Acá tenemos este triple descalce, que es uno tiene salarios en pesos, valor del inmueble en dólares, y el crédito está en uvas. Claro, claro. Entonces ese triple descalce hace que sea un poco más complicado. No podemos esperar tampoco en 2-3 años tener el mercado inmobiliario valuado en uvas. Esto va a llevar mucho tiempo, pero creo que ese es el camino al que ir. Te hago una última pregunta. En términos de evaluación en dólares, ¿cómo se ha comportado la vivienda, el metro cuadrado de vivienda para comprar en la ciudad de Buenos Aires en todo este contexto? Ahí un poco depende qué es lo que uno mire. Si uno ve los precios publicados, Sí. los valores no cambiaron.
Los valores no cayeron. Uno hubiera esperado que cayeran. Claro, exacto. Y el problema es que al no caer los precios, lo que termina cayendo son las cantidades transadas. Las cantidades de ventas realizadas, efectivamente. Que es lo que estamos viendo en Claro. el mercado también. Se retrajo el mercado, no en términos Claro. de precios, sino en términos de transacciones. Como se espera un precio más alto, Claro. no hay capacidad de pagar ese precio más alto, entonces no se compra. Sí, sí. Entonces por eso uno esperaría que el precio tienda a caer en el mediano plazo. Pero no está Pero bueno, pero no lo estamos viendo. Pero uno esperaría eso, no lo estamos viendo. ¿Desde cuándo no cae el precio del metro cuadrado en Buenos Aires? No cayó. Pero o sea, desde Nunca. que nunca Cayó. Siempre ha estado subiendo. Claro, siempre está... ¿En los últimos cuántos años? No, en los últimos, te diría, 30 años, el metro cuadrado crece constantemente, lo cual en los últimos meses sí lo que estamos viendo es que dejó de crecer y que en algunos Claro. meses cayó 0,5%. Sí, que no es es como, sin- bueno, listo, tocó Sí, un techo. tocó un techo. Que eso ya es un montón. Por otro lado, también sí lo que estamos empezando a ver es que las escrituras son por valores menores. Esto no quiere decir que el precio esté cayendo, pero sí puede ser que ¿Hay estamos dinero viendo... negro, entonces? No, puede ser que son escrituras de menor valor. Y que la población que está escriturando es una población que escritura por valores más chicos, departamentos más chicos, casas más chicas. Esto igual es algo que podemos ver a partir de los números. Claro. Pero no es algo que está chequeado ni nada por el Bien. estilo.